without being. I'm Tracy Mills and this is Hannah Kither. And so we're going to be chairing this session on pregnancy after loss this afternoon. So actually evening now, isn't it? Yeah, just about. So obviously a very important topic area, and one that probably, amongst all the topics that are covered here, has received less attention, I would say. I'm probably a bit biased. But I think it's very important, and it's one that really merits attention. So we've got some really good speakers. So shall we start off with our first presentation? And that's Dr. Margaret Murphy from Cork. Hola, buenas tardes. Yo soy Tracy y estoy aquí con mi compañera Hannah y vamos a ser las moderadoras de esta sesión sobre los embarazos tras la pérdida. Es un tema muy importante y quizás de todos los temas importantes de este campo es el que recibe menos atención, aunque quizás lo diga con algo de sesgo. Así que es un campo que realmente merece atención y vamos a dar la palabra a la primera ponente, la doctora Margaret Murphy. Yes, thank you. Yes. So good afternoon. Again? Yes, be ready. Good afternoon. You can hear my lovely dulcet tones from the Emerald Isle. Good afternoon. My name is Margaret Murphy, and I am a midwife and a researcher with the Pregnancy Loss Research Group based in Cork University Maternity Hospital, and I'm delighted to be invited to speak this afternoon on parents' experiences of pregnancy after loss. Buenas tardes, me llamo Margaret Murphy y soy matrona y trabajo en el grupo de embarazo tras una pérdida de la Universidad College de Cork de Irlanda. Y hoy voy a hablaros de las experiencias parentales de un embarazo tras la pérdida. So just to say at the outset that I have no conflicts of interest to declare, and what I will be presenting this afternoon are the results of my doctoral thesis. No tengo ningún conflicto de interés y lo que voy a presentar esta tarde son los resultados de mi tesis. In particular, how they relate to the experiences of women and men as couples in pregnancy after loss. Sobre todo la experiencia de los hombres y mujeres como parejas en un embarazo tras una pérdida. So we know that there are lots of truths and mistruths about grief. We know that perinatal loss is often a combination of grief and trauma. Sabemos que hay muchas verdades y muchas no verdades sobre el duelo y que una pérdida perinatal es una combinación tanto de duelo como de situación traumática. So we know as well from writings that one never really gets over a loss or recovers from a loss. También sabemos que uno realmente nunca se recupera de una pérdida. With great love and attachment, there will always be a profound sense of loss and grief. Con mucho amor y apego siempre va a haber un sentimiento profundo de pérdida y duelo. And grief has often been described as relating to moving forward and trying to find meaning in one's experiences. Y el duelo normalmente se menciona como una necesidad de seguir adelante y de intentar encontrar sentido a la situación. And we also know that this is true for bereaved parents and that they need continued support. Y también sabemos que esto es cierto para los padres en duelo y que necesitan un apoyo continuo. In pregnancy after loss, there is often a new layer of grief, and some authors have described this as re-mourning. En los embarazos tras la pérdida normalmente se menciona que hay una nueva capa de duelo que sobre todo tiene que ver con la gran tristeza. Increased symptoms of anxiety are commonplace in pregnancy after loss. Y que es normal tener mayores síntomas de ansiedad cuando tenemos un embarazo tras una pérdida.
So most couples who experience a stillbirth will progress to a subsequent pregnancy, often within a very short time frame of their index loss. La mayor parte de las parejas que han tenido una muerte fetal normalmente vuelven a quedarse embarazados, normalmente en un plazo de tiempo muy corto tras la pérdida. In a global study conducted by my colleague, the recently Dr. Elena Wojciechek, she looked at a survey of 2,716 parents, and among that group found that 66% of couples were pregnant again within 12 months of their index loss. En una encuesta global realizada por una de nuestras colegas, la doctora Elena Wojciechek, se entrevistó a 2.716 padres y se vio que el 66% de las parejas se volvían a quedar embarazados tras los 12 meses después de la pérdida. So couples are pregnant again within a very short time frame. Es decir, que en un plazo muy corto las parejas vuelven a quedarse embarazadas. And death, grief and experiences of subsequent pregnancies all greatly affect these couples. Y un gran duelo y sufrimiento por la muerte fetal anterior va a afectar los embarazos subsiguientes. So what we know from the literature is that fear of another loss is very common, as is increased anxiety, particularly around appointments. Lo que sabemos de la bibliografía es que el miedo a volver a perder al bebé es muy común entre las parejas y una mayor sensación de ansiedad, sobre todo durante las citas clínicas. Hypervigilance and overprotection, stress and worry are all features of pregnancy after loss. La hipervigilancia, sobreprotección, el mayor estrés y las preocupaciones también son características de un embarazo tras una pérdida. As too are conflicted emotions, so joy and fear or guilt and hope may exist or may coexist together. Y también lo son las emociones en conflicto, por ejemplo, alegría y miedo, culpabilidad y esperanza coexisten en los mismos momentos. And parents often talk about feeling isolated and detached from their peer groups. Y normalmente los padres hablan de sentirse aislados y con desapego respectivamente a personas, a sus pares. So my study came from my own clinical experience as a midwife, supporting couples who were pregnant again after loss, when they were often, their experiences were often disregarded. Mi estudio tiene que ver con mi experiencia clínica que tuve como matrona, dando apoyo a los padres y madres que estaban otra vez embarazados tras una pérdida y que muchas veces sus experiencias no se les prestaba ninguna atención. Men were often marginalized and their experiences often discounted. Los hombres normalmente eran marginalizados y como si sus experiencias no contasen. And on the whole, women tend to get pregnant in relationships. So I was interested in exploring that relationship with the couples in the pregnancy after loss. Y normalmente las mujeres se volvían a quedar embarazadas como parte de una pareja, como parte de una relación, y a mí lo que me interesaba era entender esa relación y las experiencias de esa pareja. So the research to date had focused on the pathological effects of pregnancy after loss, and I was interested in exploring the issues of concern to these couples from a health-focused or a salutogenic focus. La investigación que he realizado se centraba en los efectos patológicos de un embarazo tras una pérdida e intentaba explorar cuestiones desde un enfoque de salud o un enfoque salutogénico. So once I obtained ethical approval, 8 couples who were all heterosexual agreed to participate, and I conducted in-depth joint interviews with them. Así que tras obtener la aprobación ética,
8 parejas heterosexuales decidieron participar en el estudio y realicé entrevistas presenciales de la pareja. So all parents began their stories with the baby they knew best, and that was the baby who died. There were gender differences apparent within the study in that the men felt that they did not know their deceased baby as well as their partners did. The women were very knowledgeable about their baby and had formed great attachments to their baby. Men struggled, particularly with earlier gestations. En lo que se refiere a cuando iniciamos el estudio, obviamente se centraban las parejas en el bebé que más conocían, que es el bebé que había fallecido, y podían observar desde el principio que había diferencias de género claras en el estudio. Las mujeres se mostraban como más conocedoras del bebé, como con un mayor apego, y a los hombres les era más difícil ver su relación o conocer a su bebé, sobre todo cuando había fallecido en semanas tempranas de gestación. As other studies found, how couples were cared for at the time of their loss greatly affected both their experiences of care, but also their experiences of pregnancy after loss, and in some cases actually helped them to decide to get pregnant again. Como se muestra en otros estudios, la forma en la que los padres recibieron asistencia en el momento de la pérdida afectó sus experiencias tanto de la atención y en algunos casos también sobre el embarazo tras la pérdida, y en algunos casos es lo que les ayudó a tomar la decisión de volver a intentarlo. As Alfredo spoke about before coffee, there were gender differences apparent in the couple's experiences of grief also. Como mencionó Alfredo antes del café, había diferencias de género, también en lo que se refiere a las experiencias del duelo. Women found it was more socially acceptable to display their grief and found solace in peer support. Las mujeres creían que era socialmente más aceptable el que mostrasen su dolor y encontraron consuelo en sus pares. Men, on the other hand, did not wish to talk about it. Por el otro lado, los hombres no querían hablar de la situación. One father said, "What good is talking about it? She's dead. It's not going to bring her back." Un padre, de hecho, dijo, ¿para qué me vale hablar de ella si ya está muerta y no va a volver? Men also struggled with conventional supports available to bereaved parents, such as peer support groups and counselling. Además, a los hombres se les hacía más difícil las redes de apoyo convencionales que existen, como por ejemplo asesoramiento o los grupos de pares. They often went to support groups to keep their partners company, but did not get anything from it themselves. Normalmente iban a los grupos de apoyo para acompañar a su pareja, pero no obtenían nada a cambio. Likewise, the theme of parent as protector was evident, and women often blamed themselves for their baby's death and spoke at length about the fact that their bodies had failed them. Otro tema que aparecía recurrentemente es el del padre y la madre como protector. Y las mujeres normalmente se autoculpaban por lo que había ocurrido y en muchas ocasiones hablaban de cómo sus cuerpos eran cuerpos fracasados. Men, on the other hand, cited a lack of awareness of the possibility of a stillbirth and the fact that their partners often came to maternity care and came for ultrasound investigations unaccompanied. This may have been reflected by the fact that most women were on their own when they were told their baby had died. En lo que se refiere a los hombres, normalmente mencionaban una falta de conocimiento sobre la posibilidad
de que tuviesen una muerte fetal y hablaban mucho de cómo sus parejas iban en muchos casos a las citas clínicas sin acompañamiento. Esto también tiene que ver con el hecho de que muchas mujeres estaban solas en el parto. Men cited this lack of awareness as a rationale for hypervigilance in pregnancy after loss. Y muchos de los hombres citaban esa falta de conocimiento como un razonamiento, como una razón para que ahora en este nuevo embarazo estuviesen hipervigilando. One father said, "I'm not going to get fooled again." Uno de los padres, de hecho, dijo, a mí no me van a volver a engañar. So men really wanted to come to antenatal appointments and in particular to come to ultrasound appointments. Así que normalmente esos hombres hacían un gran esfuerzo y querían estar presentes tanto en todas las citas médicas como sobre todo en las ecografías. And interestingly, men wanted to see the babies on ultrasound rather than just hear the babies on cardiotocograph or sonic aid. The women were quite happy just to hear the baby's heart, but the men wanted to see the babies. Y algo que es sorprendente es que los hombres siempre querían ver al bebé en la ecografía, no les valía con oír sus latidos del corazón, mientras que las mujeres con oír el latido del corazón era suficiente. In deciding to try again, women felt an urgent need to get pregnant again. En lo que se refiere a decidir volver a intentar quedarse embarazadas, las mujeres decían que tenían esta necesidad urgente de volver a intentarlo. That was often to repair their maternal identity. Sobre todo para reparar su identidad materna. They talked about not wanting to finish their reproductive journeys on a negative note. Hablaban de no querer acabar su viaje reproductivo con una situación negativa. Men, however, spoke of needing protective time to get to know the baby who had died before they could consider contemplating another pregnancy. Por el contrario, los hombres hablaban de necesitar un tiempo protector para conocer a su bebé, el que había muerto, antes de pensar en otro embarazo. So this study just reinforces the need for compassionate bereavement care at the time of loss. Así que este estudio realmente muestra la recomendación y la importancia de dar asistencia compasiva en casos de duelo en el momento de la pérdida. In this particular cohort, having continuity of carer improved their experiences. En este corte específico, que hubiera una continuidad de la persona que les asistía realmente mejoraba la experiencia. Good communication skills and sensitive empathic care were important. También era importante buenas capacidades de comunicación y una atención con empatismo y sensible. To have control and shared decision making to give couples, particularly men, the opportunity to parent their deceased baby. También mostraban la necesidad de que se tomasen decisiones compartidas y de dar la oportunidad a ambos padres, pero sobre todo también a los hombres, de poder cuidar del bebé fallecido. The men in this study said this was their only opportunity to parent this particular baby who had died. Los hombres del estudio decían que esta era la única oportunidad que tenían de cuidar a su bebé, el que había muerto. So just to reiterate that pregnancy after loss will be within a very short time frame. Entonces, solo para reiterar que un embarazo tras una pérdida normalmente ocurre en un periodo de tiempo muy corto después de la pérdida. Their experiences of loss may impact upon their decision making. Que las experiencias de pérdida también van a tener un impacto en las decisiones de la pareja. Sorry, I am clicking. Que está clicando, pero no pasa. Gender differences are there, and that the support needs are different between men and women.
Además que hay diferencias de género que son claras y que se necesitan apoyos diferentes para hombres y mujeres. But that all couples need extra care that is individualized to them. Y que la pareja en general necesita una atención adicional que sea individualizada para ellos. And just to thank you and particularly thank the 8 couples who shared their experiences and their family stories with me. Así que gracias y gracias sobre todo a las 8 parejas que han compartido sus historias familiares conmigo. Gracias. Sorry. I was running away there. Solo tiempo para una pregunta, por favor. What were the gestational ages of the loss of the Oh, so the majority of them were late second trimester, early third trimester. There was one couple who had lost a baby at term. The majority of the couples had anticipated losses. So they had been diagnosed with lethal fetal anomalies antenatally and knew that their babies were not going to survive labour or were not going to survive birth. But there were 3 couples who had experienced an unexpected stillbirth, which was they presented with decreased fetal movements or with preterm spontaneous rupture of membranes. And there were differences between the earlier gestations and the later gestations in terms of their experiences of care and their experiences of bonding. La pregunta era cuáles eran las edades de gestación de las parejas. Ha dicho que la mayoría era de a finales del segundo trimestre, principios del tercer trimestre. Una pareja sí que había habido la muerte fetal a término. La mayoría de las parejas se les había diagnosticado alguna anomalía fetal que significaban que no iban a llegar a término los bebés, pero 3 recibieron la muerte fetal como algo totalmente inesperado cuando fueron a hacer la consulta, y sí que había diferencias en cómo respondían y sus experiencias ante la asistencia y ante el duelo dependiendo de cuándo había pasado. Gracias. Como no va a haber tiempo para todos los oradores para hacer preguntas, si no hay tiempo, bueno, pues se pueden hacer individualmente luego más tarde. Up next, Dr. Elizabeth McCarthy from the University of Melbourne. Y ahora la doctora Elizabeth McCarthy de la Universidad de Melbourne. Hello, and thank you for having me. It's great to be here. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí. I don't have conflicts of interest to declare, Ningún conflicto de intereses que mencionar. but my background, I'm a doctor, I'm an obstetrician, and I'm an academic. Pero mi entorno, soy doctora del campo de la obstetricia y de la ginecología. I've not had a stillbirth in my family. I've had 1 early miscarriage and 2 term births. No he tenido caso de muerte fetal en mi vida, en mi familia, solo un aborto temprano y 2 bebés nacidos bien a término. I work in Australia, so a high-income country, and my language skills are limited to what you hear. Vengo de Australia, es decir, un país de renta alta. Y mis capacidades lingüísticas se limitan a lo que podéis oír, al inglés. So I've been given the topic about decision-making, clinical management and care in PAL, which I'm going to call PAL. Así que me han pedido que haga una presentación sobre la toma de decisiones y la gestión clínica en los embarazos tras una pérdida. I'm working backwards. I'm from the Southern Hemisphere. Y como vengo del hemisferio sur, voy a empezar por lo último. So I'll start with care. Aquí voy a empezar con la atención. Care needs to consider biopsychosocial aspects. La atención necesita tener en cuenta aspectos biopsicosociales. It is best given by a team of caregivers
who know the woman and her family and provide continuity of care. Y es mejor cuando lo da un equipo de profesionales conocedores de la mujer y de su familia y que pueden proporcionar continuidad. The care needs to be responsive to the individual woman and her family, and it also needs to be informed by research. Necesita ser adaptado a la mujer y a la familia y además, y además tiene que estar basado en la investigación. So the care aspects where I work in a clinic, has been called a rainbow clinic, is very similar to that from practiced in Manchester with Alex Heasel's team, and similar to John Barrett's rainbow team in Toronto. Tomlinson has got a poster here. Look out for Tomlinson's new rainbow clinic in Norwich, and Broderick and Cochrane have a poster and handbook. El tipo de atención clínica que damos en mi clínica, que es una clínica, como la llamamos, de arcoiris, es muy parecido al que da Alex y el equipo de Alex en Manchester, parecido al de Ron Barres en Toronto. También tenemos que tener en cuenta que Tomlinson tiene un póster abajo y acaba de montar una clínica parecida en Norwich y muy parecido también al de Broderick. So in preparing this talk, I was impressed by the posters from around the world about the developments in PAL. Así que cuando preparaba esta presentación me impactó mucho toda la evolución que se ha realizado y que se podía ver en los pósters sobre un embarazo después de una pérdida. I think we're all impressed that women and families have very similar needs worldwide when they lose a baby. Es increíble ver cómo las mujeres y las familias tienen unas necesidades muy parecidas en cualquier parte del mundo cuando pierden un bebé. The things I hear from patients in Melbourne, Australia, are very similar to what has been reported in this and other papers. Y la situación y lo que me comentan las madres y las mujeres de Melbourne en Australia es muy parecido a la que ya se ha mencionado en otros artículos y en otras presentaciones. There's a good, more PAL-focused paper than I accidentally put up here. Y bueno, no puedo hablar de todo lo que se presenta en este artículo sobre embarazo tras la pérdida, pero es muy interesante. Okay, moving backwards, I think. Yep, to management. Y ahora sí pasamos al siguiente punto, que era el de gestión. Again, management needs to be responsive to the individual and informed by research, and I don't apologise for repeating because these are very important. Una vez más, la gestión tiene que estar individualizada y tiene que estar basada en investigación, y no me voy a disculpar por repetirme porque es súper importante. And individualised care means finding out why the individual baby died in the index pregnancy. Y una atención individualizada significa intentar entender por qué el bebé en el embarazo anterior murió. So this is medical detective work. Usually the loss of a baby prompts a lot of detective work well before the next pregnancy, and quite often I've been able to do that because I've met the family before this current pregnancy. Muchas veces el trabajo médico que se tiene que hacer es trabajo como si fuéramos detectives, intentando averiguar la causa de la muerte fetal anterior y antes del segundo embarazo, y no en todos los casos se puede conseguir. Again, to quote a paper here, Broderick and Cochrane say, planning the next pregnancy starts with understanding and acknowledging the death. Como se dice en el artículo publicado por Broderick and Cochrane, decidir un segundo embarazo tiene que ver también con entender la causa para la pérdida del primero. Sometimes I meet the woman for the first time in the PAL pregnancy, and I need to do the detective work along the way while caring for the woman in the new pregnancy. Muchas veces yo conozco a la mujer cuando ya está en la unidad de embarazo tras una pérdida, y tengo que realizar todo el trabajo de detective que he mencionado antes. An important part of detective work is asking the woman to tell her story. Una parte importante de ese trabajo de detective es preguntarle a la mujer que nos cuente su historia. On a positive note, storytelling helps make meaning and is a model for her to know that she's going to be listened to by the clinicians in the current pregnancy.
Además, cuando cuenta su historia, le da sentido a esa historia y además le muestra que los profesionales sanitarios que tiene ante ellas están interesados en escucharla y la van a escuchar. On a negative note, repeated storytelling can be traumatic for the woman. Eso en el lado positivo, pero en el lado negativo es cierto que tener que estar siempre repitiendo la historia puede llevar todavía a que cause más trauma. And for that reason, many of you would already use a shorthand like rainbow or star or butterfly, including in Irish. Sorry. Y para ello pues utilizamos normalmente términos como estrella o arcoíris que se utilizan en todo el mundo, incluso en Irlanda. And the teardrop symbol is great, though I understand from reading Ryan's poster that when you change from paper to electronic records, the teardrop can disappear or go down below 20 mouse clicks. El símbolo de la lágrima a mí me parecía muy interesante, pero he visto en el póster que presentaba Brian que muchas veces cuando se pasa del papel a la pantalla, esa imagen de la lágrima desaparece y baja mucho en la hoja. So I'm taking that cautionary tale back to my hospital that is trying to get rid of paper. Así que voy a llevar ese aprendizaje también a mi clínica, a mi hospital, para asegurarme de que ya se haga todo electrónico en vez de en papel. So leading on a bit from what Margaret said, and some of you probably already know a little about Martin and Doka's work on two styles of grief work. Me imagino que ya conocéis el trabajo realizado sobre dos estrellas y titulado Dos estrellas en el trabajo del duelo. Women typically grieve in an intuitive manner and men in an instrumental manner. Normalmente las mujeres tienen un duelo que llamamos intuitivo y los hombres instrumental. There isn't time to translate every word, but please hold on to the headlines, which I will come back to. No tenemos tiempo para leerlo todo y esperar su traducción, pero vamos a quedarnos con las palabras clave. You can also look at a poster by Karen Ludsky or read the whole Dokar Martin book. También podéis o leeros todo el libro de Kenneth J. Doka y Martin que aparece aquí a la izquierda, o si no, ir abajo y ver el póster de Karen Ludsky. As I'm sure you're aware, blended grief is common and normal and oscillates between feminine and masculine feeling and thinking, past, present and future focuses. Como sabéis, el duelo mixto tiene una oscilación normal, pasa de femenino a masculino y también tiene en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Multidisciplinary care, thanks, is what many of us are used to. Where I work, myself and other obstetric colleagues have a few specific jobs as listed. Normalmente la atención multidisciplinar es la que ya conocéis, en las que el equipo de obstetricia y de ginecología pues realizan sus tareas. Interpreting pathology, providing ultrasound, doing obstetric things like inducing labour or planning caesareans. Y hacen cosas como interpretar patología, realizar ecografías o realizar intervenciones un poquito más activas, como por ejemplo provocar el parto. Midwives provide normal pregnancy care. Many aspects of PAL are still normal, and the odds of having a healthy term infant after normal birth are actually statistically quite high. Y las matronas realizan el trabajo de asistencia mucho más diario, mucho más cotidiano y de comunicación. Hablan sobre cuestiones de salud, de llegar a término con un bebé y una madre sana, etc. Midwives are generally great advocates for the women and coordinate care. Las matronas normalmente son las mejores defensoras de las mujeres y coordinan la atención que reciben. Pastoral care workers are experts in normal grief and support PAL families as well as staff. Y la atención religiosa o los trabajadores sociales que se centran en el duelo normalmente tratan del duelo normal. And in my clinic we have a liaison psychiatrist. En mi clínica tenemos lo que llamamos un psiquiatra de enlace.
Gaynor, who's our doctor, is particularly helpful for women who also have other mental health problems or when grief becomes abnormal. Y así que en nuestro caso, el Dr. Gaynor es el que nos ayuda con las madres que tienen otros problemas de salud mental o que con el duelo se convierte en un duelo un poco anómalo. And again, the feature of mental health care is becoming more evident in the posters. There's particularly one with a blue butterfly from a Madrid hospital. Y cada vez más la atención en salud mental se ve como algo más importante en todo el mundo y tenemos un póster abajo con una mariposa azul de un hospital en Madrid que lo menciona. El Hospital Universitario Puerta de Hierro. Okay, good. I can't say that. Es que no podía. Okay, but grief and clinical work have some things in common. So intuitive work is that focus on past and present recording and reflecting, and actually clinical work has got to do quite a lot of that in the detective work. En lo que se refiere al trabajo clínico sobre el duelo, tiene algunas cosas comunes. La parte más intuitiva tiene que ver con el pasado, con el presente, con tomar datos, registrar datos y reflexionar sobre ellos. An instrumental grief and instrumental work looks to the future, new information, new tests, new treatments, things to make this different from the last pregnancy. Mientras que el duelo y el trabajo clínico instrumental se basa mucho más en el futuro, en nueva información, nuevas pruebas, nuevos tratamientos que pueden hacer que la situación actual no sea la del pasado. And many tasks are two-way, communication classically two-way. Y muchas de ellas son en ambos sentidos. Por ejemplo, la comunicación es una de ellas. Quality assurance is also two-way. The woman and her family can reflect on what was good or what was bad in their previous loss. La garantía de calidad también va en dos sentidos, es decir, la madre y su familia pueden pensar sobre qué es lo que fue bien y qué es lo que fue mal en esa calidad. And this can improve teaching processes research. Y esto puede mejorar los procesos, el aprendizaje y la investigación. The other way of quality assurance, I think we need more improvement, and that is being able to share with the family or involve the family in official inquiries, confidential inquiries, mortality meetings. Y otra forma en la que la garantía de calidad puede mejorar es involucrando a la mujer y a la familia en investigaciones oficiales, investigaciones sobre la razón por la muerte, etc. There's a heartening poster from the UK about developing more consumer involvement and plain language statements. Por ejemplo, hay un póster del Reino Unido abajo en el que se habla de desarrollar una mayor implicación del consumidor, del cliente, en estos procesos de investigación. Management should be research informed. That's why I'm here. There's a few of the sort of topics where we have some evidence that I might individualise for women in PAL care. La gestión tiene que ser obviamente siempre basada en investigación, por eso estoy aquí, y aquí podemos ver algunos temas que se han evidenciado como razones, pero se tiene que hacer mucho más trabajo, obviamente, con la mujer más individualizado. And of course, ISA has been active in setting research agendas informed by professionals, researchers and advocates. Y obviamente la ISA se ha centrado mucho en asegurarse de que hay artículos y estudios que se centren en estos campos. Where have I got to now? I've just gone to the front by mistake. Apart from clicking through. No, No, I'm okay. All right. Yeah, another one? I'll should be able to find it. There we go. Okay, so from Alina's work, the top 5 priorities there have a lot to do with medical therapies, testing, fetal surveillance, etc. Así que, como podemos ver en el trabajo de Elina,
Las 5 prioridades, las principales 5, tienen que ver mucho con terapias de tratamiento y con vigilancia del feto. So then, when we're in I love evidence-based medicine. It's the best basis for making clinical decisions. Obviamente, la mejor toma de decisiones siempre se realizará con una medicina basada en evidencias. I love odds ratios, which are formed from meta-analysis of multiple randomised controlled trials. A mí lo que más me gustan son los ratios de probabilidad que aparecen después de muchas investigaciones tipo ensayos clínicos. You note this paper is 20 years old, and that's fine because meta-analysis is still really, really good. Por ejemplo, este artículo tiene 20 años, pero no importa porque su metaanálisis sigue siendo muy, muy bueno. But note the date, it's leading up to Christmas, and note it's the BMJ. Pero mirar la fecha, que es casi antes de Navidad y es del British Medical Journal. This means the paper, while thoughtful, is also aiming to make you smile, if not laugh. It's a festive piece written by Australian paediatricians. Así que podemos ver que, sorry, could you go back? Yeah, sorry. Podemos ver que intentaban darle una nota de humor en esta época de Navidad con un artículo muy bien pensado que le iba a dar esa naturaleza festiva por parte de un pediatra australiano. So the joke is, when we're in an evidence-free zone, I should say, the authors describe personality styles that take over. Así que, por ejemplo, podemos decir que cuando estamos en una zona libre de evidencias, los autores lo que hacen es únicamente hablar de personalidades como rasgos importantes. Again, it's too busy to go through line by line, but just look at it in your free time and think, do you rely on eminence, just going with the oldest person making the decision? Es demasiado como para ir línea por línea leyéndolos, pero cuando tengáis un ratito libre, leéroslo y veréis si es importante en la toma de decisiones. Por ejemplo, es importante la característica de una persona eminencia, es decir, dejar que la persona de mayor edad tome la decisión. But on a more serious note, science truly is helped by art, and there are posters in the conference about drama, about art therapy, about knitting, and they're all actually really important. Pero sí que es cierto que en la ciencia se ha demostrado que hay algunas cosas que sí que son muy importantes, y lo podéis ver en uno de los pósters abajo, como terapias de arte, cómo realizar punto y muchas otras actividades. We're almost there in my backwards progression. Ya estamos llegando casi al inicio de la presentación, porque yo voy de atrás para adelante. Just being responsive to the patient, being research informed means that it's not about us, it's about the patient. Responder al paciente todo basado en la investigación significa que no tiene que ver con nosotros, con los obstetras, sino que tiene que ver con el paciente. Plans, okay. That's a few slides. Plans need to be flexible, and that flexibility needs to be communicated. Los planes tienen que ser flexibles y esa flexibilidad hay que comunicarla. Particularly what we've thought was going to be the right answer 6 weeks after a baby had died might be different 18 months later when there's a new pregnancy. Una respuesta que era, por ejemplo, apropiada 6 semanas después de que una muerte fetal puede no serlo 18 meses después. Okay, and I'm going to skip through. I find this helpful, but I won't talk about it. Voy a pasar porque no tengo tiempo. Hay algunas cosas que me parecen útiles, pero no me da tiempo. We all know the pain of grief is unimaginably huge and is unpredictably triggered for a long time later. Todos sabemos que el dolor es como una pelota enorme que se desencadena durante mucho tiempo después de esa pérdida. But the experience of having a child, including a child who had died, can also trigger other feelings for a long time too. And I've listed, say, pride, humour, love, hope. Pero la experiencia de tener un hijo también puede llevar a muchas otras sensaciones como orgullo, humor, amor y esperanza. And all this happens in pregnancy after loss. Sorry. That's all right. Esto es lo que pasa en el embarazo tras una pérdida. And while
a pregnancy after loss in no way replaces or takes away the pain of the first. It can be a contributor, maybe, to the process of post-traumatic growth. Y aunque un embarazo tras una pérdida, obviamente el nuevo bebé no va a sustituir ni le va a quitar el dolor que ya hemos sufrido, sí que puede contribuir a un proceso de crecimiento tras una situación de estrés. We made it. Y ya hemos llegado al final. Haremos preguntas después. Good afternoon, all. Off we go. So my name's Alina and I'm very fortunate to work at the Centre of Research Excellence in Stillbirth in Brisbane, Australia. And I'm presenting one of the studies from my PhD work, which I did under the supervision of Vicky Flanady, who's here. Buenas tardes, mi nombre es Alina y tengo todo el honor de participar en el Centro de Excelencia de Investigación sobre Muerte Fetal y lo que os voy a presentar es un estudio resultado de mi tesis que me ha dirigido mi supervisora, que también está aquí en la sala. Okay, so I have no competing interest to declare. Ningún conflicto de intereses. And so the background for this work is that, as we know, there are at least 2.6 million stillbirths globally every year, and most parents who have a stillborn baby will conceive again. El trasfondo de este estudio es que hay 2,6 millones de muertes fetales globalmente al año y que la mayor parte de los padres que han sufrido una muerte fetal intentan quedarse embarazados otra vez. But for the reasons that I think have been already well covered by Margaret in particular, we know that standard antenatal care is unsuitable and often doesn't meet these parents' needs. No obstantemente, y tras lo que ha mencionado Margaret, claramente podemos ver que la atención antenatal estándar que se da no es apropiada para estas personas. But there's a lack of evidence insofar as what care is suitable, and we published this Cochrane systematic review of interventions to improve outcomes in pregnancies after stillbirth. Y lo que pasa es que tenemos una falta de evidencia sobre qué es lo que es apropiado y hemos realizado un artículo sobre la atención que se daba antes y durante los embarazos subsiguientes tras una muerte fetal. And the effects of the interventions was largely uncertain because of insufficient sample size. La verdad es que el efecto de las intervenciones es bastante incierto debido al tamaño de la muestra. The review also highlighted some of the potential barriers to carrying out randomised controlled trials in this area. Además, la revisión, este artículo mencionaba algunas de las potenciales obstáculos a que se hagan ensayos clínicos randomizados en este campo. So firstly, sample sizes. The sample sizes required to measure stillbirth are very large, and secondly, a lack of clinical equipoise might make it unsuitable to evaluate certain interventions through traditional RCT methodologies. Como por ejemplo, algunas de las barreras para realizar estos ensayos clínicos aleatorizados es el tamaño de las muestras, es decir, cuán de grande tiene que ser la muestra para que sea útil y que se pueda aceptar, y luego también la capacidad del equipo clínico. And so the aim of this study was first to determine the most pressing research topics to inform care in pregnancies after stillbirth. Así que el objetivo principal de este estudio que presento es establecer cuáles son los temas de investigación más urgentes, más necesarios para informar sobre la atención en los embarazos tras una muerte fetal. And secondly, to explore the perceived utility and appropriateness of RCT methodologies for evaluating key interventions in this area in a high-income country context. Y luego el segundo objetivo era explorar la utilidad percibida y si era apropiado o no utilizar una metodología de ensayo clínico aleatorizado para evaluar intervenciones claves, sobre todo en un contexto de un país de alta renta. So due to time, I'm only going to present the results of AIM-2 here today, but thank you to Liz for showing a bit of a snapshot of the results from AIM-1. Así que debido al tiempo yo solo voy a presentar el segundo objetivo del estudio, pero gracias a Liz por haber dado ya alguna idea general sobre el primer objetivo de mi estudio. So the methods were a web-based survey by invitation. It was sent to 127 individuals from this international stillbirth research community, and they were recruited largely through the International Stillbirth Alliance.
Así que el método, bueno, se realizó una encuesta en Internet para la que se accedía solo con invitación, con 127 personas que fueron a los que entrevistamos y que se hizo a nivel mundial gracias a ISA. Okay, so utility and appropriateness of RCT methodologies was evaluated across 4 key interventions, and they were medical therapies for placental dysfunction, additional antepartum fetal surveillance, early planned birth from 37 weeks, and different forms of psychosocial support against one another for parents and families. En lo que se refiere a la utilidad y si es apropiado o no utilizar metodologías de ensayos clínicos, se basó en cuatro campos o interacciones. La primera era terapias médicas para disfunciones de la placenta, mayor vigilancia fetal antes del parto, una preparación del parto desde la semana 37 y diferentes formas de apoyo psicosocial para toda la familia y para la madre. So within each of these categories, utility and appropriateness was assessed across 5 premises or statements, and there were around... Entonces, para estas cuatro categorías nos basamos en 5 premisas centradas sobre la utilidad y si era apropiado utilizar estas metodologías de ensayos clínicos. So they were around whether RCT methodologies were the best way to evaluate the intervention. La primera de esas premisas era si las metodologías de los ensayos clínicos aleatorizados eran la mejor forma de presentar este campo. Whether it's logistically feasible to evaluate the intervention via RCT methodologies. También si era factible realmente evaluar las intervenciones con esta metodología de ensayo clínico. Whether it's ethical to do so. Si es ético realizarlo así. Whether evidence from RCTs showing that the intervention is beneficial will result in improved implementation. También si el resultado de utilizar la metodología del ensayo clínico fuese positiva, si mostraba que eso iba a llevar a una mayor aplicación o implementación de estas técnicas. And lastly, essentially the flip side of that, whether evidence from RCTs showing that the intervention is not beneficial will help to refine routine practice. Y si al contrario, si la metodología o la evidencia de estos estudios en el tipo ensayo clínico mostraban cosas que se tenían que cambiar, si eso realmente iba a llevar a la práctica a cambiar cosas. Okay, so 79 completed surveys were returned for a response rate of 64%. Así que tuvimos de vuelta 79 encuestas totalmente completas con una tasa de respuesta del 64%. Most participants had been involved in stillbirth research or action for 10 years or more. La mayor parte de los participantes se llevaban involucrados más de 10 años en investigaciones o acciones para la muerte fetal. And these were the areas in which they were involved by frequency, and they could select more than one option here. Y por frecuencia estas eran las áreas en las que ellos se veían involucrados en la muerte fetal y podían escoger más de una opción, no tenían que escoger solo una. Okay, so I'm going to present the proportion of participants who agreed or strongly agreed with each of the statements. Así que yo voy a mostrar la proporción de individuos que estaban de acuerdo o totalmente de acuerdo con las siguientes declaraciones. So first, almost 75% of participants agreed that RCTs were the best way to evaluate the effects of medical therapies for placental dysfunction. Un total de 75% mostraban que estaban de acuerdo, totalmente de acuerdo con la necesidad de evaluar a través de un estudio tipo ensayo clínico las terapias médicas para la disfunción de la placenta. But you can see there was quite a range here, and support steadily decreased to around 40% agreeing the same for different forms of psychosocial support. Y podemos ver que la cantidad de acuerdo que estaban variaba. Por ejemplo, hoy tan solo hay un 40 y algo % de personas que estaban de acuerdo en que este tipo de metodologías de estudios clínicos se tienen que utilizar para ver las diferentes formas de apoyo psicosocial que se debe dar a las familias. Around half of participants agreed that RCTs were logistically feasible across the interventions. En lo que se refiere a si eran factibles o no, casi la mitad afirmaban que sí parecían ser factibles. Slightly more agreed that RCTs were ethically appropriate across the interventions, the lower support here for early planned birth. En lo que se refiere a si eran éticos utilizar una metodología de ensayo clínico, la mayor parte decían que sí, quizás la más baja es la para planificar el parto desde la semana 37.
Most participants agreed that evidence showing that the intervention is beneficial would improve implementation of that intervention. La mayor parte estaban de acuerdo en que si el estudio tipo ensayo clínico demostraba que se podía, que utilizarlo mejoraba la implantación, se podría hacer. But far fewer, around a third, agreed that evidence showing the intervention was not beneficial or was least beneficial would help to refine routine practice. Pero muchos menos, de hecho solo una tercera parte pensaba que si se demostraba que su implementación iba a necesitar cambios en los procesos actuales, tan solo un tercio pensaba que se realizarían. So what this is showing is that while evidence of benefit may help to increase uptake of certain interventions, evidence of no benefit or of least benefit may not necessarily lead to a removal of certain interventions from routine care. Esto mostraba que, en lo que se refiere a las intervenciones, si un estudio tipo ensayo clínico mostraba que una intervención era muy favorable, era mucho más probable, ellos pensaban que se implementase, mientras que si se demostraba en uno de los estudios que una de las acciones que se realizaban no era beneficiosa o poco beneficiosa, no creen que se retiraría de los procesos. Okay, so the last set of results I'll present is the results from free text. Y ahora los últimos resultados que voy a presentar en el de texto libre, en el que podían escribir lo que querían. So this was optional, a space for optional comments at the end of the survey. Hasta aparecía al final de la encuesta y eran donde podían poner comentarios libres. And here's what some of the participants had to say. Y algunos de los participantes dijeron lo siguiente. It is clear from the AFFIRM trial that even if you think you're adequately powered for stillbirth, that you're probably not. Una persona dijo, queda claro después del ensayo AFFIRM que incluso si piensas que tienes todo lo que necesitas para enfrentarte a la muerte fetal, ¿realmente no lo estés? It would appear that families have very different responses and needs after a stillbirth, which is why I don't think RCTs would be appropriate to evaluate most interventions. Otra persona dijo que parece que las familias tienen respuestas muy diferentes y necesidades diferentes tras una muerte fetal, por lo que no creo que un estudio tipo ensayo clínico sería apropiado para evaluar las intervenciones realizadas. It is particularly concerning that you would even ask if an RCT is suitable to test the psychosocial support, as this would never be a suitable approach, whatever the intervention. Otra persona dijo, lo que me resulta realmente preocupante es que tú pensarías que utilizar un estudio tipo ensayo clínico, de hecho, iba para ver si un apoyo psicosocial es necesario, puede ser un proceso de intervención apropiado. I'm just going to skip the last quote due to time, but essentially the results of the quantitative data were quite divided, as you saw, but from the free text it was quite clearly sort of more against RCTs in this space. No voy a leer la última cita porque no tenemos tiempo, pero básicamente, aunque parecía que a nivel cuantitativo la gente estaba a favor, podemos ver claramente que a nivel cualitativo, cuando leemos los comentarios que incluían, estaban en contra de utilizar un estudio tipo ensayo clínico para decidir qué hacer en estos casos y qué intervenciones realizar. So the conclusions from this study is that there was some support for RCTs of key interventions, but this really varied, and it was certainly not overwhelming, and the results of the free text reinforced that. En lo que se refiere a las conclusiones, podemos ver que el apoyo a ensayos a estudios tipo ensayo clínico para decidir si son favorables o no algunas de las intervenciones a veces tienen algún apoyo, pero en general, tras leer el texto libre que podían dar, obviamente no estaban de acuerdo en utilizar este tipo de estudios. So bottom line, I think, is that RCTs have an important role, but we can't rely on them solely, and we really need to tailor methodologies to particular research questions. Entonces, básicamente, que los ensayos los estudios tipo ensayo clínico sí que desempeñan un papel importante, pero no podemos únicamente basarnos en ello para decidir, y hay que individualizar las intervenciones dependiendo de la pareja. We haven't captured the views of families and parents, so that's a step for future research. Y no hemos incluido aquí a los padres y las familias en esta encuesta, así que será algo que realizar en el futuro. So thank you for listening. I'd just like to thank everyone who participated in the survey. Some of you were in the room today, and everyone else listed on this slide. Muchísimas gracias a todos por escucharme y a todos aquellos que estén aquí en la sala y que han participado en la encuesta. Ha sido un placer. Thank you. I'd like to introduce Dr. Denise Arsenault. Did I do that right? Yes, you did. Y ahora tenemos con nosotros a la doctora Denise Cote
Arsenault. First of all, to begin, I just want to say, having been working in this area since 1993, and when I started my research, there were only 5 studies done. I am overwhelmed by the concern for this topic. And it takes over 20 years to see results from your research, but I'm seeing it and I'm just very, very touched. Para empezar, solo quisiera decir que desde que empecé a trabajar en este campo en el año 1993, cuando empecé a investigar, solo había 5 estudios publicados sobre este tema y me siento, la verdad, sobrecogida pensando en todo el trabajo y toda la atención que se ha dedicado a este tema, que tras 20 años de investigación las cosas realmente empiezan a verse. I am currently at the St. Louis University in Missouri, the United States, and this study was done with one of my students from the University of North Carolina, Greensboro, Sarah Moore. Bueno, me gustaría decir que yo ahora mismo estoy trabajando actualmente en la Universidad San Luis, pero que que está en Missouri, en Estados Unidos, y que este trabajo es el resultado de un estudio realizado por una de mis alumnas, Sarah Moore. I have nothing to declare. Ningún conflicto de intereses. The purpose of this study was to look at pregnancy diaries, and the focus of analysis was on women's experiences, anxiety, and prenatal attachment in pregnancy after loss. Realmente lo que hemos realizado ha sido una investigación sobre cómo las mujeres experimentan el embarazo y realmente nos queríamos centrar en las experiencias, ansiedad y apego prenatal de las mujeres. A través de sus diarios, perdón, que se me olvidó decirlo. No, the other way. So pregnancy after perinatal loss is characterized as anxiety-laden due to fear of another loss and loss of trust in pregnancy. As many have shared much of the research, but I would like to just add that pregnancy after loss and that experience also occurs after miscarriage. And many people are speaking about after stillbirth, but after miscarriage is, I think, equally as important. Me gustaría decir que el embarazo después de una pérdida es algo que conlleva siempre sensaciones de ansiedad por otra posible pérdida o falta de confianza realmente en el proceso del embarazo, pero yo quisiera añadir que estos síntomas no solo están presentes en un embarazo tras una pérdida, sino también se experimenta en un embarazo tras un aborto. I conducted a intervention study, a pilot study in 2007, where I did home visits. I was the intervention nurse, and it was aimed at reducing pregnancy anxiety. One of the ways of reducing anxiety, besides myself as an intervention nurse, was giving pregnancy diaries to mothers to complete. Este es un estudio de intervención que se realizó en el año 2007 y que su objetivo era reducir la ansiedad del embarazo en mujeres que habían perdido anteriormente a un niño, reduciendo la ansiedad, y una forma de realizarlo no solo eran las visitas que yo realizaba personalmente como enfermera a esas madres, sino que también les daba un diario como forma de mantener más baja la ansiedad. Yeah. 19 pregnant women with a history of loss completed diaries. There was also a control group who did not get the intervention. And I use Sarah and I use Kalasi's phenomenological method as the framework for analysis of the textual data on mothers' research diaries. Nosotros tuvimos un total de 19 mujeres que completaron totalmente sus diarios. También teníamos un grupo de control, es decir, un grupo de mujeres que no tenían diario, y seguimos el método fenomenológico de Kalasi, que lo utilizamos como marco para este análisis con los datos de los textos que nos llegaban.
I don't have time to go through all the details, but here are the demographics and obstetrical history of participants, which you can see in the article. So this is for your information. Esto no tengo tiempo de hablarlo, pero es datos sobre la demografía y el historial clínico de las participantes que participaban en el estudio. This is an example of a pregnancy diary page. They were given groups of weeks in between till the next home visit. Este es un ejemplo de una página del diario de embarazo que se les proporcionaba y cada vez que iban a una cita se les proporcionaba las páginas de diario que necesitaban hasta la siguiente cita. Oops. These are the main results of the study. I just want to say we found a metaphor that pregnancy after loss was like an uncertain journey. These are the different themes that we found. And the central theme was interacting forces navigating through pregnancy. Estos son los resultados principales. Me gustaría decir que utilizamos una metáfora, que veíamos que el embarazo tras una pérdida es como si se hace un viaje incierto. Los diferentes temas que aparecen y el tema central que aparece en negro, que son fuerzas que se interactúan y que hay que navegar a través de ese embarazo. And the goal was to have a healthy baby. So the journey was to the destination of healthy baby. Y el destino del viaje era tener un bebé sano. The metaphor navigating an uncertain journey was that the journey was not a direct path. There were a lot of zigs and zags. Obviamente esa metáfora de que un embarazo tras una pérdida es como navegar en un viaje incierto tenía que ver con que el camino no era directo, sino que en el camino había muchos zigzags. Mothers noted that they looked at their physical symptoms. One said, panicked because I hadn't felt movement in a couple of days, but when I changed position on my couch, I felt flutters and I knew the baby is still alive. Por ejemplo, les dábamos, tenían que tomar nota de los síntomas físicos. Por ejemplo, una madre dijo, entré en pánico porque no sentía el movimiento durante un par de días, pero finalmente cambié de posición un día en el sofá y noté un mariposeo y sabía que el bebé estaba vivo. There were a lot of different emotions that were expressed, but primarily negative ones as most common. One mother said, "It amazes me how quickly that fear can return out of nowhere. That realization that none of this is really under my control, even though I can control what I eat, how much I rest, and be careful. I still can't control the baby's health." Tenían que tomar nota de sus emociones. La mayor parte de las emociones eran siempre negativas, como por ejemplo esta madre que con 24 semanas de gestación dijo, no cesa de sorprenderme lo rápido que me viene el miedo y sale de la nada. Me he dado cuenta de esto y no hay nada que yo pueda hacer para controlarlo. Yo solo puedo controlar lo que como, cuánto descanso y tener cuidado, pero no puedo controlar la salud de mi bebé. Positive emotions increased more as they approached term. Según iban llegando a términos ese embarazos, las emociones positivas empezaban a ser más frecuentes. So thoughts about babies, whether it was a pregnancy or a baby, evolved over time. As one mother said, "I'm not ready to bond with my pregnancy, so I've put it away for a while. After 22 weeks, I think I'll be more game." Por ejemplo, también pensamientos sobre el bebé, sobre el proceso de embarazo relacionado con el bebé. Por ejemplo, una madre que decía que realmente no estoy todavía lista para sentirme unida a este embarazo, así que voy a olvidarme de él durante un tiempo y ya quizás después de la semana 22 podré empezar a pensar en el bebé. So pregnancy, as we know, is a social process, and there are social interactions. Mothers said that they were limited as to who they spoke to about their concerns, and that generally there was a lack of understanding of what it was like being pregnant after loss. La verdad es que es totalmente un proceso social. Las madres decían que sus interacciones estaban limitadas en lo que se refiere a con quién podían hablar y con quién no podían hablar sobre la experiencia previa que habían tenido y también sentían falta de entendimiento, de que otra gente no sabía lo que era estar embarazada después de haber perdido un bebé.
As we've heard from others this afternoon, previous loss changes view of self as mother, and there's a general lack of confidence. Normalmente tienen una gran falta de confianza y como ya se ha oído anteriormente, muchas de ellas decían que volver a quedarse embarazada hace que, no obstante, tengan una menos confianza en ellas mismas y menos confianza en ellas mismas como madres. Sorry. One mother said, just navigating through the pregnancy at 17 weeks, 1 minute I feel confident that I will carry this baby to term. Por ejemplo, una de las madres, y cuando hablaba de la ansiedad que tenía durante el embarazo, decía a las 17 semanas que en un momento creo que estoy segura de que puedo llevar este bebé a término. And then I have the feeling that I'm leaking fluid and I fear my water will break. Y luego de repente, de un momento a otro, siento que estoy perdiendo líquido y que creo que voy a romper aguas. So these were mother's words, but not everyone wrote in their diaries. Estas son las citas de madres, pero es cierto que no todas ellas escribieron en los diarios. And here are my references. Y estas son las referencias, gracias. Good enough. Y ahora tenemos a Lisa Lopen. Good evening, everybody. I will begin by introducing myself and also my partner in this study. My name is Lise Leupen, and my partner in this study is Pim van Rijn, and he's over there in the crowd, just behind. We both did equal the work, so this presentation is in both our names, as you can see. Buenas tardes a todos, es para mí un placer poder hacer esta presentación y voy a empezar presentándome a mí misma. Yo me llamo Lise Leupen y he realizado el trabajo junto con mi colega Pim van Rijn, está aquí en la sala, así que la presentación la hago en nombre de los dos. I will present the abstract, the effects of stillbirth on a subsequent pregnancy, and it is important to keep in mind that this is a follow-up study of 11 to 17 years after the index stillbirth. Voy a presentar un estudio sobre los efectos de muerte fetal en embarazos subsiguientes, pero tengamos en cuenta que este es un estudio a largo plazo y que se ha realizado 11 o 17 años después de la muerte fetal. And I have no competing interests to declare. ¿No hay conflicto de intereses? Well, because of this day and all these speakers and all these presentations, we now know that there has been a lot of research and we now know a lot about stillbirth, but there's still a lot we don't know about stillbirth, such as the long-term consequences, and in particular the psychological consequences, and such as that these women may experience anxiety, isolation, and lack of trust during that subsequent pregnancy after stillbirth. And then there's still the question if we use many unnecessary medical interventions. Hemos escuchado mucho durante las presentaciones y ya sabemos todos que hay mucha investigación y muchas cosas que sabemos sobre la muerte fetal, pero también es cierto que hay muchas cosas que no sabemos. Por ejemplo, las consecuencias a largo plazo en la mujer de una muerte fetal, sobre todo las consecuencias psicológicas, también cómo experimentan las mujeres las sensaciones de ansiedad, aislamiento y falta de confianza en un nuevo embarazo tras una muerte fetal y si es necesario realmente realizar tantas intervenciones médicas. This study was a retrospective case study of the patient's medical files, and the inclusion criteria in this study were that these women had to have a subsequent pregnancy after fetal death diagnosed after 20 weeks of gestation during the inclusion of the SOBAS-1 trial. And we only looked at the first subsequent pregnancy that was longer than 16 weeks of gestation. Así que en este caso hemos realizado un estudio retrospectivo teniendo en cuenta
las historias médicas, las historias clínicas de los pacientes. Los criterios de inclusión en el estudio es que tenían que haber sido mujeres que se hubieran vuelto a quedar embarazadas tras una muerte fetal diagnosticada tras la semana 20 de gestación y que se hayan incluido en el ensayo ZOVAS 1 y que ese tenía que ser el primer embarazo después de esa muerte fetal. With these criteria, we examined 345 cases from the ZOBA study over 9 different hospitals in the Netherlands. Y estudiamos 345 casos del estudio ZOVAS que provenían de 9 hospitales diferentes. We used a case report form to extract the data from the patient's medical files, with 6 items about the index stillbirth and 47 items about the subsequent pregnancy, such as intoxication, psychological care, but also the mode of delivery, complications, and neonatal status. Así que lo realizamos todo a través de un formulario de caso, como le llamábamos, que incluía 6 elementos sobre la muerte fetal anterior y 47 puntos o elementos sobre el nuevo embarazo, el embarazo tras la muerte fetal. Incluía cuestiones como intoxicaciones, atención psicológica, tipo de parto, modo de parto, complicaciones, estado neonatal, etc. And we compared the data we extracted from the patient's medical files with the nationwide pregnancy numbers from the National Obstetric Database. Y comparamos los datos que obteníamos de estas mujeres con las cifras que obteníamos de una base de datos nacional de obstetricia. We found that 69.9% became pregnant again. That is a total of 241 out of the 345 cases. Vimos que de los 345 casos, 241 de las mujeres se volvían a quedar embarazadas, lo que es un 69,9%. And the time between the stillbirth and the subsequent birth had a mean of 19.4 months. Y el tiempo medio entre el parto del bebé muerto y del nuevo bebé era de 19,4 meses. 15 prenatal checks and 9.4 ultrasounds per pregnancy per case was present in this study. Y en el estudio pudimos ver que para cada embarazo habían 15 comprobaciones prenatales y una media de 9,4 ecografías por embarazo. We found that 48% suffered a complication during that subsequent pregnancy, and that the mode of delivery out of a total of 229 was in 163 cases spontaneous and in 65 cases instrumental, with 29 elective C-sections, 19 emergency C-sections, and 17 FEN2s that were performed. En lo que se refiere a las complicaciones, podemos ver que un 48% de las mujeres sufrieron complicaciones en ese nuevo embarazo. En lo que se refiere al tipo de parto, del total de 229, 163 fueron partos espontáneos, mientras que 65 fueron partos instrumentales, 29 con cesáreas por decisión del médico o de ella, 19 cesáreas de emergencia y en 17 casos se tuvieron que utilizar ventosas. Unfortunately, we found 9 perinatal deaths, from which 7 antenatal and 2 postnatal, and the causes we found were prematurity, infection, congenital anomaly, and other are unknown. Desgraciadamente, en esos casos hubieron aún así 9 muertes perinatales, 7 muertes antenatales y 2 tras el nacimiento, y las causas eran por casos de ser prematuros, infecciones, anomalías congénitas y otras razones no conocidas. So conclude, and keep in mind that this was a study of 11 to 17 years after the index stillbirth. But as we heard before today, the majority have another birth after that stillbirth, and they mostly conceive within a year. We found that there were more prenatal checks and ultrasounds done than compared with the National Obstetric Database, and we also found more complications, inductions of labor, and instrumental deliveries. Lo que podemos ver como conclusión, teniendo siempre en cuenta que este es un estudio realizado entre
11 y 17 años tras la muerte fetal, podemos ver que la mayoría volvían a tener un bebé tras la muerte fetal, que se quedaban embarazadas en un periodo de 1 año desde la muerte fetal, que sí que se realizaban muchas más ecografías y más comprobaciones prenatales a estas mujeres, no obstante que sí que eran casos de que había más complicaciones o que se provocaba más el parto o se hacían partos instrumentales. And we also found more perinatal death than in the normal population, the population with where we compared them with. También vimos que había más muertes perinatales que en la población normal con la que comparamos, la población del registro nacional. The last point I will elaborate, we found in the patient's medical files that it was often not clear if these women had psychological symptoms, if they had psychiatric medication, or if they had psychological help. So that was a shame because we know that it has psychological consequences for subsequent pregnancy, but we just couldn't corroborate that with this study. Sobre el último punto sí que me gustaría decir que intentamos saber qué tipo de consecuencias psicológicas habían tenido estas mujeres. Intentamos averiguar por parte de sus historiales clínicos si estaban tomando algún tipo de medicación psiquiátrica o si recibían ayuda psicológica, pero desgraciadamente no pudimos obtener estos datos de estas mujeres, así que no podemos corroborar esas consecuencias psicológicas que se suelen tener en un embarazo tras una pérdida. But of course we hope with these kinds of conferences that this will change in the future. No obstante, esperamos que con este tipo de conferencias eso cambie en el futuro y podamos tener esa información. Yeah. Thank you. This was a presentation. Does anybody have any questions? Gracias y no sé si hay tiempo para preguntas. Yeah, okay. Lo siento, pero no hay tiempo. Demos la bienvenida a Susan Thomas de la Universidad de Manchester. Hello, I'm Suzanne, I'm a midwife from Manchester. Thanks for having me. Hola, buenas tardes. Soy Susan, una matrona de Manchester, y muchas gracias por haberme invitado. I'm delighted to present this work on behalf of the team. Es un placer para mí presentar el trabajo realizado por todo mi equipo. I have no competing interest to declare. No tengo un conflicto de intereses. So the Rainbow Clinic is a dedicated specialist antenatal service that provides continuity of care to women in subsequent pregnancy following perinatal loss. Así que la Rainbow Clinic, como se llama, la traducción sería Clínica del Arco Iris, es un servicio especializado de multidisciplinario antenatal cuyo objetivo es dar una continuidad de atención a las madres en un embarazo tras una pérdida. The team are known to the families. El equipo conoce a las familias And they provide flexible, individualized care. Y les proporcionan una atención flexible e individualizada. The clinic was created from acknowledgement from our clinical practice. Esta clínica fue creada por los conocimientos que teníamos sobre nuestra práctica clínica en este campo. And Tracy's meta-analysis supported that. Y el metaanálisis que se ha mencionado antes también daba apoyo a la creación de esta clínica. And all the speakers that have gone before me this afternoon have described the need for such a service. Y todos los oradores que han hecho sus presentaciones antes de yo han demostrado y han hablado de la importancia de tener este tipo de clínicas. We receive really positive feedback from the families we care for. Recibimos comentarios muy positivos de las familias a las que asistimos. But we wanted to formally evaluate the service. No obstante, nosotros queríamos evaluar formalmente el servicio que ofrecíamos. So the aim of the study was to explore the pregnancy experiences and outcome of women attending the clinic. Así que el objetivo de nuestro estudio era realmente explorar las experiencias y resultados de las mujeres que venían resultados del embarazo, del parto y de las experiencias postnatales. We wanted to explore the wider impact of the service. Además, también queríamos evaluar el impacto más amplio, más integral, podríamos decir, del servicio. And create a user-driven model
that could be applied to other clinical settings. Y queríamos ser capaces de diseñar un modelo que pudiera ser utilizado en otros lugares. We have a large research team across 3 sites. Tenemos un gran equipo de investigación en 3 centros diferentes And we included women who'd experienced perinatal loss. y incluimos a mujeres que habían experimentado pérdida perinatal. Partners of women who attended the clinic were also included for the social return on investment arm of the study. Además, también incluimos a las parejas de las mujeres que venían a la clínica y estudiamos el retorno social en la inversión realizada. So the study took place across 3 sites. Entonces, como he dicho, estudiamos 3 centros. We have a well-established Rainbow Clinic in the centre of Manchester, Tenemos una clínica Rainbow muy bien establecida en el centro de Manchester, a newer service in the south of the city, luego un servicio algo más nuevo en el sur de la ciudad and a site in the northwest that didn't have a Rainbow Clinic. y luego incluimos también un centro en el noroeste y que no contaba con una clínica Rainbow. Validated questionnaires were conducted at 3 time points, 2 in the antenatal period and 6 weeks postnatally. Entonces hicimos unos cuestionarios validados que se hacían esos cuestionarios 3 veces para cada mujer. Eran 2 antes de haber dado a luz y 1 después de haber dado a luz. This took place at all 3 sites. Esos 3 cuestionarios se realizaron en los 3 centros. At the lead site, interviews were conducted with women at 32 weeks of pregnancy and 6 weeks postnatally. También en uno de los centros se realizó entrevistas con las mujeres en la semana 32 de gestación y 6 semanas después del parto. In a small subset of women, hair samples were taken to measure cortisol levels. En un grupo pequeño de mujeres se les tomaron muestras de pelo para poder medir el cortisol en el pelo. And also at the lead site, a social return on investment analysis was conducted. Y también para el principal centro se realizó un estudio sobre el retorno social de la inversión. And I'll briefly take you through the findings of each arm. Y veamos los resultados de esos cuestionarios. 157 participants were recruited across all 3 sites. Reclutamos a 157 participantes en los 3 centros. So looking at the social return on investment arm, Si nos fijamos en el retorno social sobre la inversión, which I'll call, so social return on investment is a framework that uses non-traditional methods to assess the wider impact of the service. realmente lo que hace es hacer un análisis para medir. Perdón. You okay? Sí, perdón. Could you repeat that? Could you repeat Yeah, that? sorry. Gracias. So it takes into account, it tries to measure the wider impact of the service. Intenta tener en cuenta el impacto más amplio del servicio And it takes into account all the factors that are important to stakeholders. y intenta tener en cuenta todas las prácticas que son importantes e impactos para las partes interesadas. So the analysis revealed that for every £1 invested in the clinic, there is a return of £6.10. Y el análisis demostró que por cada libra invertida, el retorno eran 6 libras con 10. The results of the validated questionnaires show that anxiety reduced over time, Además, los cuestionarios y los formularios demostraron que la ansiedad disminuía según iba pasando el tiempo. and this is supported by the findings of the hair cortisol measurements. Y esto se veía apoyado por los resultados que tuvimos tras medir el cortisol en pelo. Although it's only a small number, it shows that stress decreased over time. Aunque el número de la muestra es pequeño, sí que demuestra que el estrés disminuía con el paso del tiempo. And the final arm of the study was semi-structured interviews. La última parte eran unas entrevistas semiestructuradas. The interviews explored women's history to finding themselves in the clinic, Más o menos se centraban en el historial de la mujer, en su historia hasta que llegó a la clínica, their psychological experience of coping with loss and a new pregnancy, la experiencia psicológica de tener que enfrentarse a la pérdida y a un nuevo embarazo, the support they received and their advice for others. el apoyo que recibían y asesoramiento para otros. I'll give an example around the support received around pregnancy. Y yo voy a dar como ejemplo muestras del apoyo recibido durante el embarazo.
I'll read those quotes. I would not have even gotten pregnant again if it wasn't for the Rainbow Clinic. Una madre afirmaba, yo ni hubiera pensado siquiera quedarme embarazada si no hubiera sido porque sabía que existía la clínica Rainbow. You see the same people all the time. They already know my history. They just know how we are feeling and when we are anxious. Y otra madre dijo, siempre ves a la misma persona, ya conocen tu historial y saben lo que sientes cuando estamos nerviosas. We're continuing to analyse the qualitative data. Seguimos analizando los datos cualitativos, but it shows that it supports the quantitative findings of stress reducing in pregnancy and the team being an important factor in that. Pero obviamente apoyan los datos cuantitativos que ya tenemos y que muestran que hay una reducción en el estrés. So to summarise, así que para resumir, maternal mental state over time can improve. El estado mental de las mujeres mejora con el tiempo, with support from a dedicated team, siempre y cuando les demos el apoyo por parte de un equipo dedicado. That are known to the family and provide continuity of care. Un equipo dedicado que sea conocido por la familia y que les den una atención constante. The social return on investment revealed that the service provides good financial return. En lo que se refiere al retorno social sobre la inversión, podemos ver que da un retorno muy positivo. And the dedicated service contributes to reduction in anxiety. Y que un servicio dedicado contribuye a una reducción de la ansiedad. We'd like to thank all the families who took part in the study. Thank you. Gracias a todas las familias que participaron en el estudio. Muchas gracias. Un par de minutos para un par de preguntas para cualquiera de los ponentes. ¿A la última? Me voy a acercar y así se la voy traduciendo. Ah, bueno, no, porque el resto del cara. Dime. A question for the last speaker. Is the clinic public or private? Public. Yeah. Público. National Health Service. Es el Servicio de Salud Nacional. Para Lisa la pregunta es cómo categoriza las complicaciones. We saw complications like placental anomalies. We also saw preeclampsia or HELP, but we also saw other maternal diseases or fetal anomalies, so it was very broad, yeah. La verdad es que se observaron todo tipo de complicaciones, como por ejemplo anomalías de la placenta, preeclampsia, otras enfermedades tanto maternales como fetales, es decir, toda una gama de posibles complicaciones. Una pregunta, una pregunta para todas. Yo perdí, la próxima semana será el segundo aniversario desde que perdí a mi hijo y acabo de enterarme la semana pasada que vuelvo a estar embarazada. Entonces, como os podéis imaginar, estoy muy nerviosa y quisiera saber si me podían dar algún consejo. Bueno, enhorabuena ante todo. Estás nerviosa y es normal estar nerviosa, así que intenta encontrar a gente que te apoye y ante todo, haz lo que te haga sentir bien. So I think we'll close the session. That's a really good point to close. So I'd just like to thank all the speakers. I think all the talks were really interesting. Some great data from your research studies, and hopefully people will come and find you afterwards to discuss it in more detail. And thank you to our wonderful translator. Gracias. Bueno, pues ya cerramos la sesión. Muchas gracias a todos los oradores y esperemos que tengamos muchos más datos en el futuro. Gracias.